Hay una parte que a mí me gusta mucho de lo que vamos a leer, que dice exactamente que si nosotros solamente leemos la palabra y no la ponemos en práctica, no hacemos absolutamente nada. Ya lo verán, ¿eh? Así que vamos a leer primer capítulo del libro de Santiago. Primer capítulo, capítulo 1. ¿No trajeron su Biblia hoy? A un estudio bíblico del libro de Santiago no trajeron sus Biblias. Ese preta, ¿quién te la prestó? Ajá. Es verdad que no trajeron su Biblia. Ustedes están quemados en este examen. Sí, los celulares, no importa. Lo que no se puede WhatsApp, ni cosa de esa, ni Instagram, ni Facebook, ni nada de eso, pero la Biblia se puede. Sáquenla en el teléfono, no hay problema. Ok, entonces, el libro de Santiago, algunos datos curiosos del libro de Santiago, es que la epístola de Santiago es considerada como una de las epístolas generales o una de las epístolas universales, la cual incluso en la Iglesia Católica se reconoce la epístola de Santiago. Eso es un dato curioso que ustedes ni yo lo sabíamos, pero para que lo sepan. Es reconocida como una epístola universal. Y en los primeros 2 o 3 versículos del libro de Santiago, Santiago se refiere específicamente a lo que se llama la dispersión. Y la dispersión en ese tiempo eran los judíos, los israelitas, que mucho tiempo después se consideran como personas que eran el pueblo de Dios, pero al mismo tiempo a esas personas, en ese tiempo ya, cuando esto fue escrito, se le habían unido muchos miles que son lo que llamamos los gentiles, ¿ok? Entonces, el tiempo más o menos de donde se escribió el libro de Santiago, se estima que fue entre el año 45 y 50 después de Cristo. Esos son datos curiosos para que ustedes más o menos vayan captando, ¿ok? Así que en los primeros 3 capítulos del libro de Santiago hablan de lo que es la fe genuina. Okay, y vamos a ver qué es la fe genuina en los próximos versículos. Y no solamente el libro habla de obras, sino que también habla de la fe. ¿Qué es la fe? Ok, denme una versión suya de la fe. ¿Cuál? Creer en algo que no ves. De otra persona. La fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe. ¿Qué? Creer. No, eso no, ¿eh? O sea, debe de haber algo más. Produce esperanza. Vamos a llegar ahí. Ok. Entonces, me gustó la definición de Melissa, que es creer en algo que no ves, pero pudiera ser creer en que Dios va a hacer algo que no ves, ¿verdad? ¿Cuánto creen que Dios puede hacer cosas imposibles en su vida? Amén. Entonces, vamos a leer en el versículo 1, que dice, el saludo, ¿verdad? Yo, Santiago, estoy al servicio de Dios y del Señor Jesucristo, y les envío un saludo a los cristianos que viven en todo el mundo. O sea, que él comenzó su carta, ¿verdad? Diciendo, estamos aquí, yo, Santiago, estoy vivo, no estoy muerto, no me han matado, porque estoy escribiendo, ¿verdad? Y estoy al servicio de Dios, o sea que sigo cumpliendo la meta el día de hoy, y les envío un saludo a los cristianos que viven en todo el mundo. En otras versiones dicen a la dispersión, en otras versiones dicen a los judíos, ¿verdad? Van conmigo, ¿verdad? Ok. Versículo 2 dice, hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Está duro eso. Cuando usted tenga dificultades, cuando usted esté pasando por un problema, ¿qué dice ahí? Esté feliz.
Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obtener lo que se le ordene. Y la idea de estos versículos que estamos viendo aquí, lo que dice es, aunque ustedes estén en medio de la prueba, no se pongan a llorar. No se fajen a llorar. Gocémonos porque es Dios quien nos está probando. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí. Y quiero decir que eso no siempre quiere decir que usted tiene que tener una sonrisa así a todo el tiempo que usted va. Porque la verdad es que usted no puede tener esa sonrisa todo el tiempo. Pero especialmente en ocasiones adversas. Por ejemplo, cuando a una persona se le muere un familiar, no dice, no, es imposible para una persona gozarse en el medio de esa situación. O sea que también tenemos que usar un poco del sentido común de que no es en ese tipo de situaciones. O sea, hay situaciones adversas en las que obviamente usted y nosotros y todos vamos a estar muy tristes con usted por la situación que está pasando. Pero cuando los problemas, que son problemas diarios, cualquier cosa, por ejemplo, Lorenzo pudiera estar haciendo un programa, qué sé yo, y sucede que yo lo evito porque yo trabajo con ese tipo de personas, así como Lorenzo, que se trancan y dicen, ¿y cómo hago esto? ¿Y cómo hago esto? ¿Y cómo hago esto? ¿Y cómo hago esto? Y repiten 200 veces, ¿y cómo lo hago? 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 Y se rompen la cabeza. Eso es un problema. Especialmente cuando tú tienes metas de cosas que tú tienes que entregar a tiempo. Eso es un problema común, que pudiera pasar interdiario. Y lo que dice ahí es que en medio de esa prueba nos gocemos. Pero cuando nosotros interponemos ese problema y lo vemos bajo la lupa de la fe, entonces nos alegramos. Por eso es que la fe es el componente que hace como la suma. Cuando usted tiene un símbolo negativo, o sea, si usted tiene -1 y usted le suma +1, ¿cuánto da? Da 0, ¿verdad? Lo que quiere decir que el componente que hace ese problema neutro es la fe. ¿Me entendieron? ¿No me entendieron? Si tú tienes hambre y yo te doy una manzana, ¿se te quita el hambre? Pues quédate más manzana. Ok. Si tú tienes hambre y yo te doy 5 manzanas, ¿se te quita el hambre? Ahí sí. Ok. Lo que quiere decir es que esas manzanas es el caso de la fe. La fe es el componente neutro. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene un problema, usted se está ahogando, pero usted interpone su fe sobre ese problema y ora y confía en que Dios puede darte la salida, entonces puedes estar gozoso, como dice Santiago. ¿Estamos de acuerdo en esa parte? ¿Me entendieron ahí? Está muy difícil el concepto. Ok. Entonces ya sé que para la próxima tenemos que comprar de a 5 manzanas, porque una manzana no es suficiente. Y aunque estoy en medio de esa prueba, me alegro porque Dios está conmigo. Y habla de la prueba, incluso menciona en los versículos que leímos, que debemos de soportar la prueba hasta el final. Y entonces yo quiero que... ¿tienen el videito? Sí. Ok, para que ilustremos lo que es una prueba, yo traje un videito en esta noche para que ustedes más o menos vean. No tiene nada que ver con el capítulo de Santiago, pero es una fábrica de aviones y yo quiero que ustedes vean cómo se fabrica un avión. Ok.
Gloria a Dios. Ok, entonces, en ese videito que vimos ahí, lo que esto muestra es cómo arman un avión de arriba abajo. Regularmente toma casi un año armar un avión de ese tamaño y tiene que ser probado y requete probado como 450,000 veces cada componente para asegurarnos que los componentes, todos los componentes del avión están funcionando de manera genuina. Amén. Y una vez que el avión está hecho, completado, entonces montan un tipo en el que yo no quisiera tener ese trabajo para probar el avión por primera vez en el aire. Son dos gente que se montan ahí a probar un avión que va a volar por primera vez. Lo que quiere decir que el riesgo y las probabilidades de que esa gente se mate en ese avión es muy alto. Pero alguien tiene que probarlo. Y una vez que se corren todas las pruebas y todos los controles de calidad de ese avión, entonces se da el visto bueno, se certifica el avión y entonces puede pasar pasajeros de un lado a otro o de un continente a otro, como ustedes saben que lo hacen. Y esto es exactamente de la misma manera como funcionan las pruebas con el Señor. Y es exactamente lo que dice Santiago en estos versículos. Somos probados a través de nuestra fe, ¿verdad? Para que genuinamente, para el Señor saber quién eres tú. Genuinamente, ¿quién eres? Te pasa, qué sé yo, chocate, ¡pum! ¿Qué es lo primero que tú dices? Ahí se me zafó. Da risa eso, ¿verdad? Hay gente que se le zafa una y otra vez diariamente y ya eso no se le zafa, ¿eh? O tú dices, ay Dios mío, ayúdame. Por poner un ejemplo, ¿eh? Pueden ser 20,000 cosas. Verso 4. Dice, por tanto, deben resistir las pruebas hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Verso 5 dice, si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Eso sí, coma, ven la coma ahí. Eso sí, debe pedirla con la seguridad que Dios se la dará, porque los que dudan son como las olas del mar que el viento lleva de un lado a otro. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Muy fuerte. Y nosotros creemos que la sabiduría de la que habla Santiago en este verso es la que tú necesitas para salir de ese problema. En ocasiones nosotros nos vemos en problemas donde nosotros no tenemos la salida. Puede ser lo que sea. El problema puede ser de muy chiquito hasta muy grande. Y no tenemos la salida en ese momento. No sabemos cómo vamos a accionar. En ese momento, en oración, como yo dije, pedimos a Dios que nos dé la salida o que nos muestre, que nos dé sabiduría, que es lo que dice Santiago, de forma que nosotros podamos cómo salir de la prueba. Amén. Y dice que en el verso 6 dice que no hemos creído en Dios de manera suficiente. Y en estos problemas es donde Dios siempre ha sido fiel. Siempre ha sido fiel y Dios abrirá una puerta incluso en los lugares que no lo ves. Y en el verso 7 y 8 dice que no somos confiables, que no tomamos, la gente que no toma buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Yo voy a poner un ejemplo mío con esto. ¿A cuántos de ustedes, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado, que
se me presenta una situación X, lo que sea, y hago lo correcto, pongo la situación en las manos del Señor ese día. Ese día yo digo, Señor, mira, te presento esta situación, ayúdame, dame sabiduría. Y al otro día me levanto, a las 8 de la mañana, estoy en la oficina, lo que sea, y en vez de esperar a que el Señor me ayude, agarro y me remango la camisa y lo resuelvo por mí mismo. Y me sale mal. ¿A cuánto le ha pasado eso? Que parte de todo esto que estamos viendo en esta noche es aprender a ejercitar la paciencia. Porque la prueba produce paciencia. Qué difícil esa paciencia de esperar en el Señor, ¿eh? De esperar que el Señor haga la obra. Es difícil. Yo conozco mucha gente que son muy desesperados y simplemente se adelantan a lo que Dios quiere hacer. Versículo del 9 al 11. Vamos a ver esos. Dice, si alguno de ustedes es pobre, debe sentirse orgulloso de lo mucho que vale ante Dios. Si alguno es rico, debe sentirse feliz cuando Dios lo humille, pues las riquezas duran muy poco. Son como las flores del campo. Y cuando hace mucho calor, las plantas se secan. Entonces sus flores se marchitan y pierden su belleza. Lo mismo pasa con el rico. Ni él ni sus riquezas durarán. ¿Y cuántos de ustedes han visto esos edificios, principalmente en las universidades y calles de nuestro país, que se le ponen nombre a esos edificios y esas calles de personas que fueron muy ricas en ese tiempo? ¿Cuántos lo han visto? ¿Lo han visto, verdad? Sí. Gente muy rica. Y la pregunta del millón es, ¿y dónde están esa gente hoy? Filmaron con los carmelitas, ¿verdad? Han muerto. Entonces la pregunta es, ¿qué te llevaste? ¿Qué se llevaron cuando murieron de sus riquezas? Absolutamente. Y esto es lo que menciona en esta parte. Así que estos versículos de 9 al 11 lo que nos están es instando a que a pesar de que acumulemos riquezas, porque no son malas las riquezas, ser rico es malo, es pecado. Ojalá yo, ¿verdad? Ojalá ustedes. Amén, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser ricos? Yo quiero ser rico, ¿verdad? Ojalá ustedes. Pero lo que esto quiere decir es que aunque seas rico, aunque acumules riquezas, dedícale tu vida al Señor. Vive tu vida para Dios. Vamos a ver los versos del 12 al 15. Dice, las tentaciones. Al que soporta las dificultades, Dios lo bendice y cuando las supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna que ha prometido a quienes lo aman. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado, ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Mis queridos hermanos, no sean tontos ni se engañen a ustedes mismos. Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Además, quiso que fuéramos sus hijos. Por eso, en medio de la buena noticia de salvación, nos dio una vida nueva. Ay, cerré la cosa. Perdón, que esto es en vivo. Ok, y entonces, con respecto al tema de
de la tentación, no tenemos que abundar mucho porque nosotros hemos hecho varias series con respecto a la tentación y nosotros sabemos exactamente cómo funciona esto. Sabemos que es como si fuera un círculo vicioso donde hay cosas con las que tú eres débil, perdón, y hay otras cosas con las que no eres. Por ejemplo, yo esta semana que estamos ayunando las redes sociales, bla, 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 la parte con los celulares, yo desinstalé Instagram de mis teléfonos. Y Yamel me decía, pero ¿por qué tú lo tienes que desinstalar? Yo le decía, porque si lo veo ahí, yo soy débil y fácilmente en cualquier momento que yo no esté haciendo nada, que te lo doy y lo abro. Y me dice, pues desinstala Facebook también. Le digo, no tengo que desinstalarlo. Porque a mí Facebook no me llama. Yo no tengo que entrar todos los días a Facebook. Yo no entro todos los días a Facebook. Yo creo que la última vez que entramos a Facebook fue hace como 2 semanas. O 3 semanas, qué sé yo. Pero póngale usted nombre con lo que usted es débil. Por ejemplo, nosotros fuimos al supermercado anoche a comprar algunas cosas porque ustedes saben que la dieta ha cambiado un poquito, ¿verdad? Un poquito. Ok. Y entonces, yo he ido 1.000.000 de veces a ese supermercado y ayer estaban brindando quesito, estaban brindando, ¿qué era lo otro? Lo que estaban brindando más para adelante, helado, como un helado estaba brindando. Y Yamel no se dio cuenta, pero cuando nosotros íbamos saliendo, anunciaron que iban a degustar un vino de una casa que se llama Beringer, que a nosotros nos gusta mucho. Y justamente cuando íbamos saliendo, anunciaron por la bocina, pueden pasar a degustar el vino que si yo quién, de que si yo quién cosa. Y yo dije, wow, pero es de maldad hoy, de verdad. Señores, yo he ido 1000 veces a ese supermercado y nunca brindan nada. Nunca brindan nada. Y ayer en 3, 4 sitios diferentes estaban brindando. Wow, de verdad que uno dice, pero que tiene que ser una prueba, de verdad, porque no es posible. Pues sí. Entonces, dice y habla de la tentación en ese momento. Y hay algo muy curioso ahí, para que no se le vaya a ocurrir a ustedes decir que fue Dios que me tentó. Porque la Biblia dice que el Señor no puede ser tentado. Eso es lo primero. Y número 2, Dios no tienta a nadie. Y muy claro lo dice ahí. Si usted se dejó llevar de la tentación, así que si usted se dio ese traguito, o si usted le dio ese besito a ese muchacho, o si usted se dejó tocar de ese muchacho o de esa muchacha, sí. No me miren, ustedes saben de lo que estamos hablando. O si ustedes fueron a ese lugar que ustedes saben que no agrada a Dios y ustedes se dieron el humo del siglo, sí, Dios no estaba ahí. Dios no tuvo nada que ver con eso, Para que estemos claros, Dios no tuvo, porque la Biblia sí dice que Dios permite el pecado para que tú puedas tomar la decisión. Pero Dios no fue que te tentó. Vamos a leerlo de nuevo para que lo veamos, que Dios no tuvo nada que ver con eso. Y dice, versículo 14, al contrario, cuando somos tentados son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Y yo les exhorto a que en este tiempo de ayuno, donde ustedes se están alejando de las cosas que ustedes saben que pueden presentar una tentación para ustedes, en este tiempo de ayuno, Dios puede cambiar. Dios puede cambiar su vida. Dios puede cambiar ese pecado oculto que tú sabes que por muchos años tú has luchado con él y que solamente lo conoces tú. Yo no lo conozco porque yo no tengo un espíritu santómetro para yo saber
cuánto es, que Altagracia tiene 5, Ileana tiene 10, yo no sé. Pero Dios sí lo sabe. Amén. Así que claramente dice, Dios no tienta a nadie. Y hay una historia de un señor que dice que iba por un camino y se perdió. Se perdió, no veía letrero, no veía nada y llegó a un sitio donde había unos muchachitos que estaban jugando. Y sucede que él se desmonta del vehículo y va y le pregunta al niño, mira, ¿dónde estoy? Estoy perdido, no sé dónde estoy. Y el niño va y lo mira y le dice, usted está aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que él mismo fue que se perdió. Quiere decir que donde sea que él tuviera, él fue que llegó a ese lugar. Amén. Y cada persona, como yo decía, tiene peculiaridades diferentes con las que puede ser tentado. Por ejemplo, a mí me tienta, por ejemplo, ver el Instagram y yo sé que no agrada a Dios que en este momento de ayuno yo esté viendo Instagram, por ejemplo. Usted tiene que ayunar lo que le duele. Si a usted le duele la televisión o ver una novela, ayune la novela. Sí, de verdad. Póngale nombre a lo que sea la computadora. Úsela nada más para lo que usted tiene que usarla. Si tiene un trabajo en la universidad. Es aburrido Word, ¿verdad? Cuando no hay internet. Es aburrido, ¿verdad? Escribir en Word. Eso es aburridísimo. O Excel. ¿Verdad? Que son aburridos. Pero ayune ese día y en vez de tener el Excel en una ventana y en otra, usted tiene el Facebook o lo que sea, entonces cierra el Facebook, vamos a cerrar esa ventana, ¿verdad? Lo que quiere decir que cada quien tiene peculiaridades, cosas que a mí no me tentan, a usted sí lo pudieran tentar. ¿Ok? Así que veamos eso de una manera objetiva. Y yo tengo otra historia. Sucede que habían dos señores que estaban hablando justamente de la peculiaridad. Y a uno de los dos señores, un doctor muy un erudito, ya ustedes saben, muy intelectual, le preguntan que con qué mano él endulza su café. Y el señor le dice, bueno, yo endulzo mi café con la mano derecha. Y entonces el otro señor le dice, pues esa es su peculiaridad, porque la mayoría de las personas lo endulzan con una cuchara. Ja, ja, ja. Muy gracioso. Bien, versículo 19. Obediencia al mensaje de Dios. Dice, mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar, siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y a hablar mucho. Guay. Porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Por eso, dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestido con ropa sucia. Más bien reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Este mensaje tiene poder para salvarlos. Obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Y le pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen, siempre serán felices en todo lo que hagan. Hablamos de felicidad, ¿verdad? Fue lo primero que hablamos. Lo primero que dice que en medio de la adversidad estemos felices, ¿verdad? Lo que quiere decir que si vamos a estar felices en todo lo que hagamos, entonces tenemos que obedecer y practicar la palabra de Dios. ¿Van enlazando conmigo? Porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado.
Si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer por la maldad del mundo. Entonces, yo quiero que veamos eso rápidamente. Fue lo primero que mencioné cuando comencé a predicar, y es que si nosotros no practicamos lo que estamos escuchando en esta noche, no hicimos nada. No sirve de nada lo que estamos haciendo, y ese ayuno y que sé yo qué, porque no estamos practicando. El ayuno no es para pasar hambre. El ayuno es para que nosotros busquemos el rostro de Dios y oremos, ¿verdad? Y podamos, en vez de dedicar tanto tiempo a otras cosas, podamos dedicar tiempo a reflexionar. ¿Cuánto están leyendo los devocionales que dieron? ¿Cuántos no tienen los devocionales que dieron? Que eso hay que corregirlo mañana. Ok. Entonces, la idea es que hay unos devocionales que son unos libritos que han dado esta semana para que usted vaya siguiendo los devocionales día tras día. El devocional de hoy hablaba de Bartimeo, ¿verdad? ¿Y cuántos lo leyeron? Ninguno, sí, lo leí, ok. Hablaba de Bartimeo. Y la historia de Bartimeo que se menciona, habla y va muy de la mano con esto de la fe que nosotros estamos hablando en esta noche. Porque Bartimeo tuvo fe y le pidió al Señor que le devolviera la vista. Pero lo que más me chocó de lo que leímos el día de hoy es que Jesús sabía que estaba ciego. O sea, Señor, ustedes ven un ciego a legua. Si está ciego y tú te das cuenta. Y Jesús sabía que él estaba ciego. Y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? ¡Wow! Le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Señores, si ustedes van y le piden, y van y ven una gente de esos que están en la calle, limpiando vidrio, vendiendo lo que sea, y tú le dicen, ¿qué tú quieres que haga por ti? Lo más seguro te dice, dame 50 pesos para comprar un pan. 100. 100, ok. Perdón. 5 manzanas, a ver, ya me acordé. Ok. Y lo más seguro te pide algo que sea resolver una necesidad inmediata. Pero este señor sabía quién era Jesús y sabía lo que Jesús estaba haciendo. Y en vez de pedirle pan o pedirle dinero, lo que le pidió fue que lo sanara. O sea que él tuvo la decisión. El Señor le dio la decisión, le permitió decidir qué quieres que haga por ti. Y de acuerdo a lo que hemos hablado en esta noche, que hemos hablado de la fe, hemos hablado de las tentaciones, hemos hablado del primer capítulo de Santiago, donde el Señor nos prueba para que de nosotros salga ese oro, esa fe genuina, ese confiar día tras día en el Señor. Es de lo que habla el capítulo 1. Pero si nosotros no practicamos lo que hemos leído en esta noche, dice el versículo 19, 20 y 21, no hacemos nada, nos engañamos. Nos engañamos. Y en el último versículo, los últimos dos versículos, 26 y 27, habla de la misión de la iglesia en el mundo, que es que creer en Dios el Padre, agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas, a los huérfanos, o sea, hacer obras sociales cuando sufren y simplemente seguir predicando. No dejarnos cambiar, no dejarnos vencer de la maldad que está en el mundo. Así que la exhortación en esta noche es a practicar nuestra fe. Es a nosotros obedecer al Señor, sabiendo que cuando pasamos por tentación o somos tentados, que la prueba y la tentación son dos cosas muy diferentes,
Dios no tienta, pero Dios envía las pruebas o permite las pruebas, ¿verdad? Y entre las pruebas y la tentación, cuando nosotros estamos pasando por esas pruebas, que es la prueba de nuestra fe, lo que nosotros debemos es de procurar buscar el rostro de Dios, entregar al Señor ese tiempo de prueba por el que estamos pasando, para que podamos al final de la prueba salir victoriosos.